Lo anterior para que todos los estudiantes que por alguna circunstancia no están conectados puedan ver la grabación o ustedes mismos puedan tener la grabación más adelante para si la quieren revisar. Les propongo que nos demos unos 2 minuticos más mientras llegan otros estudiantes y arrancamos. Eh, Ofrezco excusas porque mi voz está muy ronca. Tengo un cuadro de gripa el día de hoy. Pero bueno, lo importante es que me puedan escuchar, me puedan entender bien y, y ya vamos a arrancar en un par de minutos, si les parece. Profe, tengo una duda. Buenas tardes. Adelante, ¿cuál es la duda? Profe, qué pena. Lo que pasa es que yo soy de otro ciudad. No habían todavía inscripciones para CIPAS. No importa que yo me haya inscrito en otro. Esa es una ¿No muy buena entendía? pregunta, le agradezco a Walter por realizarla. No, ningún inconveniente porque el CIPA es nacional y precisamente por la plataforma virtual lo hacemos para que se conecten todos los estudiantes del curso, independiente de donde estén matriculados. No hay restricción. Entonces, al ser CIPA nacional, no se trabaja por zonas como de pronto en otros cursos que sí hacen actividades para cada zona o cada centro. No, en este caso ninguna restricción. Profe, gracias. Bueno, yo creo que arranquemos, con eso nos desocupamos temprano. Eh, Confírmeme que me están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, sí, se está Sí, bien. señor. Listo. Aquí ya la tengo en presentación en pantalla completa. Confírmeme que estamos en pantalla completa. Sí, señor. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Jorge Armando Fonseca, yo soy el director del curso Agricultura Biológica desde hace ya una buena cantidad de tiempo, eh, ya casi 14 años como director de este curso. Por lo tanto, el curso ha tenido unos cambios significativos en los últimos años. Cada vez estamos haciendo que el curso impacte más en el proceso de formación y que los estudiantes saquen el mejor provecho de él. Unas anotaciones preliminares muy importantes para que tengamos en cuenta es que por favor tomen pantallazo de la actividad que estamos realizando en este momento. Tomen un pantallazo en el cual aparezca su foto, aparezca sus iniciales, en fin. Esa es una evidencia que solicitamos porque ustedes tienen que entregar un informe de su asistencia a esta actividad de CIPAS 1 y en 8 días CIPAS 2. Son dos actividades diferentes, no es la repetición de la misma actividad, son dos actividades diferentes, por lo tanto es necesario que los estudiantes asistan a las dos actividades, porque en el CIPAS 1 vamos a hablar de los problemas ambientales de la agricultura, de los principios de la Revolución Verde, del impacto de la Revolución Verde, y en el CIPAS 2 vamos a hablar de
tecnologías para la producción biológica de los cultivos. Entonces hoy hablaremos de este tema, de principios de revolución verde, problemas ambientales de la agricultura, en el marco de lo que están viendo ustedes en este momento en Campus Virtual. Estábamos hablando de etapa 1, revolución verde, etapa 2, los temas relacionados con los principios de la producción biológica. Es importante tener en cuenta que los CIPAS son este espacio de profundización disciplinar, de profundización conceptual. En los CIPAS no vamos a explicar las guías, no, en el CIPA profundizamos, vamos más allá de los conceptos técnicos que estamos en campo y los explicamos lo mejor posible para que ustedes tengan fortalezas conceptuales y fortalezas técnicas como profesionales. En ese orden de ideas, en la guía se explica claramente que además de las actividades propias de la guía y de los documentos que están, de los documentos obligatorios, pues esta es una actividad de profundización que les da unos punticos adicionales para aquellos que asistan. Por eso el tema de que ustedes tomen un pantallazo del CIPAS 1 y de su foto. Yo quiero saber que efectivamente Walter, Gilbert, Gina, Joan, estuvo presente. La cosa es que esté presente acá y otras cosas que vea la grabación. Son válidas, pero a mí me interesa la interacción, que podamos conversar, que si existen dudas las aclaremos. Muy diferente a ver el video de la grabación donde usted no puede resolver alguna duda que se le presenta. Entonces, empecemos a hablar que la agricultura tiene un componente ambiental muy fuerte. Es decir, la agricultura no es otra cosa que el ejercicio productivo en el marco ambiental. La producción de alimentos, sin duda alguna, está fuertemente vinculada con el suelo, el agua, la biodiversidad, el clima, y estos factores determinan cuáles son las dinámicas del proceso agrario. Si lo hacemos en los entornos adecuados o por el contrario, los factores ambientales generan limitaciones para el desarrollo de la actividad. ¿Qué tal hacer agricultura en un desierto? Muy complicado. No hay agua, los suelos no son fértiles. Muy diferente a hacer agricultura en otras condiciones donde la condición del ambiente es adecuada. Por eso debemos estudiar la agricultura desde sus diferentes componentes. Y esto que estoy diciendo no es solo para agricultura biológica, es para el ejercicio de la producción de alimentos, de la producción agrícola. El ejercicio que hacemos los agrónomos, los agroforestales, en algunos casos los zootecnistas. Y digo los zootecnistas porque es que los zootecnistas tienen que velar por la producción de biomasa, de forraje para la alimentación animal. Es decir, la base de la zootecnia también es la agricultura. De lo contrario, ¿cómo alimentamos a los animales? Por lo tanto, cuando hablamos de la producción de alimentos, de la agricultura, pues las interacciones debemos tenerlas claras. Es decir, los profesionales debemos entender cómo se mueve la agricultura en diferentes contextos. Vuelvo a repetir, una cosa es hacer la agricultura en La Guajira, para los compañeros que están aquí conectados de la zona Caribe, que conocen muy bien cuáles son esas condiciones, y otra cosa es hacer la agricultura en Boyacá, donde yo estoy, o en Nariño, porque hay diferentes componentes ecosistémicos que están viendo ustedes en pantalla, es decir, los recursos naturales, agua, suelo, biodiversidad, clima, pero también los flujos energéticos, ¿sí? Las cadenas tróficas, recuerde que son las cadenas tróficas, es la generación de alimentos que va llevándose esa energía desde quienes lo producen, lo consumen, pero estos a la vez son parte de la cadena alimentaria de otras especies. Y los ciclos biogeoquímicos. Cuando yo digo ciclos biogeoquímicos, recuerden que estoy hablando, por ejemplo, del agua. El agua tiene unos ciclos biológicos,
unos ciclos hidrológicos que nos permiten que la tengamos en mayor o en menor cantidad, en mayor o menor calidad y en mayor o menor disponibilidad. Ojo lo que acabo de mencionar, calidad, cantidad y disponibilidad. Yo puedo tener gran cantidad de agua, pero solo en los primeros meses del año. No la tengo disponible al final del año. Entonces, ese es otro elemento. Entonces, esas interacciones ecosistémicas difieren de una región a la otra. Si no tengo claro, pues es difícil entender la dinámica. Pero la agricultura también tiene una fuerte relación desde los componentes simbólicos. Una cosa es las creencias de nosotros los boyacenses y otra cosa muy diferente es la de los costeños o la zona caribe, porque tenemos una diferente concepción de la vida. Y nosotros como agrónomos, como profesionales del sector agropecuario, nuestro trabajo fundamentalmente va a estar asociado con comunidades de productores, de pequeños productores campesinos, paisales, afros, indígenas o de otro grupo de productores que, con los cuales tenemos esas interacciones. Por lo tanto, allí intervienen otro tipo de componentes, ¿sí? Como la ideología, los conceptos de desarrollo, el conocimiento ancestral, la ciencia, los saberes, entre otros aspectos, que a su vez están conectadas desde lo sociopolítico. Y allí tenemos un componente muy importante que nos permite comprender todos los procesos del desarrollo agrario en las localidades, en las regiones y en el mundo. Si yo no entiendo el trasfondo de la importancia de los procesos agrarios para una comunidad campesina, no puedo llegar a hacer recomendaciones técnicas desconociendo el trasfondo social, cultural, económico de esas comunidades. Y es uno de los errores muy grandes que se cometen, como que cometemos nosotros los profesionales desde la asistencia técnica, y es pretender llegar a dar recomendaciones técnicas, sugerencias para la producción agraria, sin tener en cuenta el contexto de la población, de las creencias, la cultura, las tradiciones, las costumbres de esa población. Cuando ustedes algún día, como asistentes técnicos, lo vayan a hacer, o algunos ya lo hacen, porque algunos estudiantes ya trabajan en los procesos agrarios, ir a trabajar con una comunidad indígena es muy diferente a trabajar con una comunidad campesina, porque hay una cosmovisión muy diferente. Por lo tanto, hay que ese trasfondo comprenderlo. Igualmente, los aspectos económicos son fundamentales para la agricultura, ¿sí? Comprender el tema de los mercados, los precios, el comercio, la importancia de la infraestructura, que definen las dinámicas productivas y, por supuesto, los aspectos tecnológicos. Entonces, desde lo tecnológico, como no siempre los procesos tecnológicos son el avance o lo más avanzado en temas de ciencia y tecnología. Nosotros a veces creemos, desde lo tecnológico, que el uso de variedades mejoradas puede ser un elemento muy importante y definitivo para una comunidad de productores, y a veces ocurre lo contrario. ¿Por qué? Porque normalmente cuando llega un material genético nuevo, no siempre se adapta a las condiciones del suelo, del clima, de la disponibilidad de agua, entre otros componentes, y puede generar, por el contrario, a como se pensaba, más problemas de producción que al utilizar semillas tradicionales, nativas, ancestrales, porque esas semillas normalmente ya tienen unos procesos de adaptación muy fuertes que le permiten producir en unas condiciones determinadas, no siempre dependiendo de los insumos químicos. Los materiales genéticos, los híbridos, los materiales transgénicos, normalmente requieren una alta dosis de lo que llamamos en el argot de la agronomía el paquete tecnológico, es decir, mecanización, insumos químicos de herbicidas, fungicidas, nematicidas, insecticidas, en todos los terminados en cidas, que son moléculas para
al desarrollo de los procesos agrícolas, cuyos costos son tan elevados que normalmente la pequeña producción no es capaz de soportarlo. Entonces le decimos a unos pequeños agricultores que compren un material genético, una semilla de alto rendimiento. Uno, el costo es muy elevado y cuando lo llevan a sus condiciones tecnológicas, pues sucede que ese material no da el rendimiento, no logra expresar toda su capacidad genética porque no tiene, digamos, toda la condición técnica para esa producción. Entonces, fíjense que el elemento tecnológico, mecanización, riego, insumos químicos, en fin, debe estar acorde al modelo tecnológico de los productores. Pero si ustedes, por el contrario, van a trabajar con productores de arroz, productores de palma, algodón, caña de azúcar en los clústeres productivos del Valle del Cauca o de Cundinamarca y Boyacá en Flores, donde esos clústeres productivos tienen acceso, primero que todo, a tecnología y a capital, a músculo financiero. Entonces, allí sí, la expresión desde lo agronómico difiere ampliamente de otros contextos. Entonces, fíjense que esas interacciones son los que dinamizan los procesos agrarios y su comprensión, su análisis es un factor muy importante para el agrónomo, el zootecnista, el agroforestal que llega a trabajar en esos contextos. ¿Sí? Entender también que existen diferentes modelos de agricultura. ¿Sí? No hay una sola forma de hacer agricultura, hay modelos. Y uno de ellos es el que hemos conocido como la Revolución Verde, ampliamente explicada en otros cursos. La Revolución Verde fundamentalmente tiene como premisas la intensificación de la producción, el uso intensivo de genética, de maquinaria agrícola, de mejoramiento en semillas, que logre altos rendimientos. No quiero echar aquí, digamos que todo el discurso de la Revolución Verde, pero sí recordarles que fue una manifestación tecnológica que se dio al final o después de la Segunda Guerra Mundial, 1945 en adelante, donde la humanidad, después de 6 años de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pues terminó semidestruida, las naciones empobrecidas, la población aguantando mucha hambre, y surge una idea muy brillante en su momento, y es cómo logro aumentar la producción de alimentos para una población hambrienta en todo el mundo. Y es donde, digamos, los que empezaron a trabajar Revolución Verde empiezan a utilizar todo el desarrollo tecnológico de la industria bélica, armamentista de la Segunda Guerra Mundial y lo redirigen hacia la producción de alimentos. Entonces, las industrias que fabricaban eh, armas de guerra, tanques, cañones, aviones, pues entonces ahora produzcamos maquinaria para sembrar. Y entonces viene todo un desarrollo muy importante para la generación de tractores, arados, combinadas, sembradoras, cosechadoras, en fin. Y las armas químicas, pues que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, se utiliza la infraestructura, el conocimiento científico, la capacidad tecnológica para empezar a desarrollar toda la industria del fertilizantes, entre ellos eh, los fertilizantes nitrogenados, que es un boom que ocurrió con el método de Haber-Bosch, donde lograron concentrar la molécula de nitrógeno y se desarrollan estos modelos de agricultura que ustedes ven en pantalla. La agricultura que nosotros llamamos convencional, aquella que utiliza insumos de síntesis química como fertilizantes, fungicidas, insecticidas, etcétera, que evoluciona posteriormente también a la agricultura transgénica, entendiendo que la agricultura transgénica es un proceso de evolución del mejoramiento genético de las especies y la transgénesis es la combinación de genes
de diferentes especies. Por ejemplo, combinar los genes de la planta de algodón con los genes de una bacteria. Entonces tenemos una planta de algodón que dentro de su estructura genética tiene genes de la bacteria Bacillus thuringiensis, que le llamamos algodones BT. ¿Por qué? Porque las Bacillus thuringiensis pues son unas bacterias que afectan a los hongos, a los insectos, perdón. Y luego los procesos de agricultura industrial. Pero también hay unos procesos de agricultura alternativa, los cuales buscan hacerle contrapeso en contraposición como método alternativo de la agricultura Revolución Verde. Y allí hay una serie de modelos de agricultura, como la agricultura ecológica, la agricultura biodinámica, la agricultura natural, que no utilizan de forma intensiva o que no utilizan moléculas de síntesis química, sino utilizan otras fuentes energéticas. Paréntesis, recordemos que el uso de insumos químicos son fuentes energéticas externas. Si usted utiliza un fertilizante, es una fuente de energía para las plantas. Igualmente las semillas que usted utiliza, pues son fuente de energía externa que le inyectamos al sistema. ¿Cuánta energía le inyecto y cuánta energía obtengo? Eso es un balance energético. Y las agriculturas alternativas pues buscan disminuir los insumos externos a la agricultura. Igualmente, dentro de los modelos de agricultura alternativa está la agricultura sostenible, dentro de los cuales está la agricultura limpia o agricultura de menores insumos. ¿Cuál es la diferencia? Que la agricultura sostenible, o que llaman sostenible, normalmente utiliza insumos químicos de forma racional, es decir, baja utilización de insumos de síntesis química, y entonces por eso se le llama limpia. ¿Por qué? Porque no tiene esa carga excesiva de insumos químicas que tenemos en la agricultura convencional o la agricultura industrial. Mientras que las agriculturas alternativas, como la ecológica, no utiliza insumos de síntesis química, no utiliza semillas que han sido sometidas a mejoramiento genético, ni en los animales ningún tipo de medicamentos. Y la biodinámica, este modelo de agricultura, fundamentalmente está centrado en el uso de energías a partir de los movimientos digamos, de los astros, de la luna, el comportamiento de las estaciones, cuya, digamos, organización y alineación le permite que las plantas se desarrollen en forma adecuada. Por el contrario, o mejor, en el mismo sentido, la agricultura natural, como su nombre lo indica, es la producción de alimentos con la mínima intervención por parte del hombre, y por eso se llama natural, porque se desarrolla en condiciones muy similares a la naturaleza. ¿Sí? Entonces, esto, digamos, son importantes que conozcamos los diferentes modelos de producción. Hablemos ahora un poco de la agricultura de la Revolución Verde. Entonces, fundamentalmente, cuando hablamos de Revolución Verde, ya les dije que era el uso intensivo de la tecnología en términos de mecanización y preparación de suelos. Acuérdense, había un mundo hambriento, muy poca producción, las naciones estaban empobrecidas por los años de guerra y había que alimentar a esa población. Alguien tenía que darles de comer y pues se tenía que sembrar en grandes cantidades para producir alimento para millones de personas. Entonces, todos los procesos de mecanización, sembradoras, cosechadoras y todo el modelo químico, es decir, que hay un materialismo y una uniformidad en el modelo de producción que fundamentalmente busca es eso, cómo logro aumentar los rendimientos de las cosechas. Y miren estos datos
para que vean cómo cambiaron en 35 años, cómo cambiaron las condiciones de la agricultura en el mundo, en el primer mundo que empezó a utilizar la Revolución Verde y por supuesto después llega a América Latina. Entonces, en 35 años, la producción de cereales creció el 2.7% cada año. Mire cómo aumentaron el consumo, el uso de abonos químicos, el uso de plaguicidas aumentó 32 veces y el comercio mundial de carne también creció significativamente. ¿Cómo aumenta la producción de alimentos por cada habitante y cómo la superficie cosechada por habitante también decrece en un 25%? Pero eso no fue gratis, eso tuvo sus problemas. Fundamentalmente porque mire cuáles fueron las consecuencias de esa intensificación del sistema productivo. Pues que aumentaron las áreas que perdieron la fertilidad del suelo, la cantidad de personas que mueren por intoxicación asociado al uso de insumos químicos, de aplicación de fumigaciones, los procesos erosivos también son bastante altos. Y algo muy importante, las especies de insectos que se vuelven resistentes a moléculas químicas crece significativamente. ¿Por qué? Porque el uso frecuente de una molécula química aplicada sobre la misma especie genera una dinámica de resistencia genética en las especies, tal que un porcentaje de ellas logra escapar al impacto de la molécula química y ese pequeño porcentaje, sus generaciones siguientes siguen aumentando el porcentaje de resistencia. Entonces, si de 100 insectos que yo tengo en una planta, aplico una molécula química, fumigo, elimino 99, ¿qué pasa con el insecto que quedó vivo? Que su siguiente generación va a tener una mayor habilidad genética para escapar a la acción del insecticida. Por lo tanto, esa nueva generación no va a haber una mortalidad del 99%, sino seguramente del 80 o el 75%, que va a morir con el efecto de la molécula y va a quedar ese restante 25% que no muere. Y así sucesivamente hasta que ya una molécula química no tiene efecto significativo sobre eh, un insecto plaga, un hongo o una bacteria. Igualmente, los casos de Vida. cáncer ¿alguien tiene el micrófono abierto? Por favor, cerremos micrófonos. Los casos de cáncer pues han venido aumentando significativamente, ya ahorita más tarde les cuento, y hay estudios que indican que esos casos de cáncer están ampliamente asociados a la exposición o contacto permanente con esas moléculas de síntesis química. Bueno, miren esta fotografía. No es colombiana, es una fotografía del Perú. Son agricultores peruanos que están aplicando una molécula química en un cultivo de papa. Pero lo que quiero mostrarles y quiero que ustedes detallen es, miren los niveles de protección que tenemos. Pero no podría ser únicamente en Perú. ¿Por qué no en Boyacá? ¿Por qué no en Nariño? ¿Por qué no en Cundinamarca? En la zona fría de Antioquia también tenemos campesinos que siembran papa. Y si hoy vamos a algún municipio de Boyacá, donde yo estoy, y vemos cómo están aplicando nuestros agricultores, créanme, y sé que ustedes también lo conocen, lo han visto, no hay diferencia significativa con esta fotografía que es bien antigua de otra localidad. Entonces, ¿cuáles son la protección que tenemos
los agricultores, los consumidores, de el alimento que estamos produciendo, qué tipo de alimento estamos produciendo y cuáles son los riesgos. Entonces, pues aquí la idea es que analicemos esas condiciones. Y aquí digo entonces el suelo, cuál es la condición, el manejo del suelo dentro del modelo de la Revolución Verde, ¿sí? Y ahora les presento esta otra fotografía. Esto sí es en Colombia, es en Cundinamarca. Es por allí, por los lados de Tausa, Sutatausa o alguno de esos municipios, donde lo que ustedes ven al fondo, completamente deforestado, era una montaña con especies nativas y simplemente nuestros agricultores decidieron que era muy bueno sembrar papaya y metieron la maquinaria, deforestaron completamente. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuáles son las consecuencias de ese proceso de deforestación? Pues muy sencillo, yo sé que ustedes lo saben, pues que una vez el suelo queda completamente descubierto, sucumbe ante las acciones o los impactos del clima. La lluvia, el viento, los procesos erosivos, los procesos de escorrentía, ¿sí? Cuando llueve arrastra el agua hacia abajo. ¿Con qué la arrastra? Pues con el suelo fértil, dejando suelos muy empobrecidos, con muy poca capacidad de producción, y por eso es que infortunadamente nuestros agricultores, no es que nuestros agricultores lo hayan hecho de malas personas, por supuesto que no, nosotros conocemos, sino que simplemente no se tiene el modelo adecuado para la protección de los suelos y no se ha capacitado, no se ha concientizado cómo se debe manejar nuestros suelos en el trópico. Y recuerden, los suelos en el trópico son aún muy jovencitos, muy bebés, por decirlo de alguna forma, y son muy fácilmente erosionables, ¿sí? No logran tener la fortaleza para soportar las lluvias excesivas, la mecanización, y desde el punto de vista de la pedogénesis, es decir, la ciencia que estudia los suelos, son suelos sumamente frágiles. Y si son frágiles y yo no los sé cuidar, pues simplemente tenemos suelos, una pérdida de suelos, perdemos la fertilidad de los suelos. Miren cómo han venido aumentando como producto del modelo de la Revolución Verde para diferentes países en el mundo, entre ellos América Latina, el uso de los fertilizantes químicos y de la mecanización. La línea de color morado que están viendo allá es el uso de fertilizantes. Desde 1960 hasta el 2010, mire cómo creció el uso de fertilizantes nitrogenados, de nitrógeno. Cuando yo introduje el nitrógeno, causé una explosión productiva muy grande en la agricultura. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene la capacidad, cuando llega es tomado por las raíces de la planta lo distribuye y acelera los procesos de división celular. Al acelerar la división celular, rápidamente la planta empieza a crecer, desarrollar nuevos tejidos y por supuesto aumenta su producción. Por eso el fertilizante nitrogenado, digamos, es uno de los eh, digamos, más impactantes en el desarrollo de los modelos de Revolución Verde y se utilizó en forma intensiva. Pero eso no fue gratis. El problema de utilizar el nitrógeno en forma excesiva, pues tiene unas consecuencias también eh, complejas en la planta, porque una planta necesita alrededor de 32 elementos para sus procesos normales de crecimiento, diferenciación celular, floración, fructificación, en fin. Pero si solo aplico nitrógeno, los otros 31, ¿dónde quedan? ¿Sí? Sin embargo, en la agricultura de Revolución Verde nos han vendido la idea que son alrededor de 6 elementos nutritivos los más importantes, los que hacen casi todo, lo cual no es tan cierto, que es NPK,
nitrógeno, fósforo, potasio y algunos elementos secundarios que son calcio, magnesio, azufre. Miren la línea de color rojo de la gráfica de la pantalla. Esa es la cantidad como ha venido creciendo el fertilizante fosfórico. Y la línea de color café, el fertilizante potásico. Pero recuerden, una planta necesita cerca de 32 elementos para producir en forma adecuada, es decir, para que tengan todos los nutrientes. Y nosotros desde hace como 50 años que estamos aplicando a los suelos NPK y en algunos casos magnesio, azufre, magnesio, azufre, calcio, ¿sí? En algunos casos. Entonces, digamos que hay unos desbalances nutricionales y desbalances en los suelos. Bueno, igualmente, miren cómo ha cambiado la dinámica en el uso de las tierras a nivel mundial. Cómo desde 1960 hasta el año 2010 se ha cambiado la dinámica del uso de los suelos de la siguiente forma. En los últimos años, el aumento de los bosques en Estados Unidos y en la Unión Europea. Pero mientras en estas dos partes del mundo han aumentado los bosques, en regiones como Asia, África y América Latina, es decir, Suramérica, la deforestación se ha incrementado. Seguimos con la idea de que una de las alternativas económicas es seguir produciendo alimentos para exportar. Sin duda alguna, desde lo económico eso es muy importante. ¿Quién de ustedes no quiere exportar alimentos? Pero exportar alimentos tiene otras connotaciones. Además de lo económico, los exportadores dicen que es bueno, a veces no tanto, pero que es bueno, exportar a Europa, exportar a Estados Unidos, flores, frutas, en fin, implica también la deforestación, porque es necesario que áreas que en este momento están dedicadas a zonas de reserva para generación de agua, de biodiversidad, pues entren a la actividad agrícola, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que se han disminuido los bosques primarios en cerca del 40%, que los cultivos han venido aumentando en estos tres continentes, Asia, África, América Latina, ¿sí? Y por supuesto ha aumentado la emisión de gases de efecto invernadero, entre otros. Estos son algunos de los factores por los cuales aumenta la demanda por la tierra, ¿sí? Uno, el aumento de la población mundial. Por supuesto, cada vez somos más habitantes en este planeta y esos habitantes todos los días nosotros desayunamos, almorzamos y los más afortunados cenamos, otros solo tienen para el almuerzo o el desayuno. Y cada vez con más habitantes, pues hay que producir alimentos. Entonces, ese aumento de la población en el mundo y en las diferentes regiones, pues hace que las tierras se dediquen a la producción de alimentos, ¿sí? También para la nutrición animal. Hay que poner a pastorear las vacas para que engorden. Hay que producir eh, maíz, alfalfa, heno para darles concentrados. Y súmele a eso que los suelos, por, como resultado de los procesos de erosión, como resultado de los procesos de la pérdida de fertilidad que les comentaba hace un momento, por el desbalance nutricional de nuestros suelos que llevan 30, 40 años solamente recibiendo NPK, pero cuando la planta extrae los elementos nutritivos, no solo saca MPK del suelo, nitrógeno, fósforo, potasio, no, saca nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, zinc, boro, molibdeno, silicio, entre otros que se me olvidan, porque es lo que la planta necesita para funcionar, para desarrollar sus procesos de producción,
de frutos, flores, semillas, en fin. Pero yo solo le agrego NPK, algunas veces calcio, magnesio, azufre, algunas veces. Y de vez en cuando los más avanzados utilizan algunos elementos menores. Entonces ese desbalance, pues permítanme, les hago una similitud. Piensen en cada uno en sus casas, en sus hogares, qué tienen en la nevera en este momento, ¿sí? Bueno, ahora este momento no, el día que hicieron el mercado. Entonces ustedes se fueron, hicieron mercado, un buen mercado, o sea, no sean tacaños. Compraron un buen mercado, llenaron la nevera y digamos, la llenaron con todo. Con carne de lo uno, carne de lo otro, granos, cereales, verduras, frutas, lácteos, todo. Pero a ustedes solo les gusta comer carne. Entonces, desde el primer día, al siguiente día del mercado, empezaron a sacar carne de la una, carne de la otra, porque no consumen más, ¿sí? ¿Qué pasa llega el momento en que ya no hay nutrientes suficientes en la nevera para la familia? ¿Por qué? Porque usted solo extrajo unos pocos. Lo mismo nos ocurre a nosotros cuando solo llenamos el suelo con NPK, pero la planta extrae todo. Entonces, ahí hay un desbalance nutricional que afecta a la producción, generando bajos rendimientos, ¿sí? Y por supuesto, los procesos de urbanización de áreas agrícolas que ahora son barrios en varias ciudades del país, ¿sí? Otro elemento importante, el cambio en las dietas. ¿Qué comían sus abuelos? ¿Cuál era la principal comida de sus padres? ¿Cuál es la principal dieta de ustedes? ¿Y cuál es la dieta de sus hijos? Pues hemos venido cambiando la dieta. Ya no comemos lo mismo que antes. Y eso hace que las tierras se dediquen a otras actividades. Además del tema de los agrocombustibles que ahora sembramos para hacer combustibles, por ejemplo, el caso del etanol. Sembrar maíz para generar etanol para tanquear los carros. Ah, carajo, pero no era como mejor haber sembrado maíz para el consumo humano o para el consumo animal. No, es más rentable para eh, producir etanol. Y cultivos de biomateriales que se requieren para otras actividades. Entonces hay unos cambios muy importantes, estos factores que hacen que cambiemos el uso del suelo. Y otro caso es el acaparamiento de tierras, muy propio de algunas regiones en el país. Y algo muy importante, les había hablado el modelo de la Revolución Verde, de la primera Revolución Verde, pero no la única. Hay una segunda Revolución Verde que ha llegado y es el modelo transgénico. ¿Sí? El modelo transgénico fundamentalmente, como decía inicialmente, es el uso de genes de diferentes especies que se mezclan en, un, en una semilla. Por ejemplo, el algodón, que ya les comenté, algodón con genes de la bacteria Bacillus thuringiensis. ¿Por qué la bacteria Bacillus thuringiensis está dentro del código genético de alguna material de algodón? No es una variedad, es un híbrido, es un transgénico. Porque Bacillus thuringiensis, la bacteria, genera una toxina, ahorita les cuento más adelante, o no, en la siguiente sesión. Esa toxina lo que hace es, valga la redundancia, intoxicar, envenenar los insectos que la consumen. Entonces imagínense un cucarroncito, ¿sí?, que le gusta comer hojas de algodón, llega con su familia, ve un cultivo de algodón, tienen mucha hambre, se meten al cultivo y se empiezan a comer las hojas del algodón, los tallos, en fin, pero están comiendo tejido de algodón que tiene genética, genes de la bacteria. Pues simplemente quien consumió ese tejido vegetal se intoxicó y se murió. Entonces viene un componente de la bioética ahí y es válido, es éticamente correcto envenenar a todos los insectos que están por ahí cerca a mi cultivo. Algunos dicen que sí, porque es que yo soy agricultor y como agricultor hago una inversión económica
para generar rentabilidad del ejercicio agrario. Nadie trabaja por placer. Trabajamos porque queremos ganar recursos, dinero para sostenernos. Entonces, otros dicen, sí, de acuerdo, pero no tenemos el derecho de eliminar a todas las especies vegetales solo para proteger lo mío, las especies animales para proteger mi inversión. Entonces hay una, digamos, controversia entre los que defienden el uso de los productos transgénicos y los que defienden la biodiversidad. Y aquí, digamos que hay un enfrentamiento muy interesante en los cuales algunos deciden tomar partido y son más conservacionistas, otros deciden tomar partido por el uso de la ciencia y la tecnología para aumentar los rendimientos, eh, y estamos en esas, ¿sí? Y hay otros elementos de esta segunda revolución verde, y son los temas de política, de comercio internacional, de mercados internacionales, en fin. Es decir, el modelo transgénico utiliza la ciencia y la tecnología para mejorar la producción, ¿sí? Y esa producción, pues fundamentalmente busca aumentar la rentabilidad del ejercicio agropecuario. Pero, lo que les decía, hay unas connotaciones muy importantes que debemos nosotros tener en cuenta como productores, como agrónomos, y es cuando yo hago un maíz transgénico, ojo con el ejemplo, al maíz que lleva mm, miles de años siendo parte de la idiosincrasia de los pueblos en América Latina, en México, donde es originario, en Colombia, Perú, Bolivia, donde el maíz es tan importante y está arraigado a las tradiciones y costumbres de los pueblos ancestrales. Yo utilizo un maíz, le hago mejoramiento genético y le incluyo en su código genético genes de otra especie, ¿sí? ¿Qué pasa con ese maíz? Yo lo siembro, maíz transgénico, y el maíz transgénico genera polen. El polen, ustedes saben la función que cumple. El polen se eh, queda flotando en el ambiente, las corrientes de aire lo llevan y lo transportan cientos de kilómetros y llega un grano de polen de maíz a, a una finca de un agricultor que tiene sus semillas, y ese grano de polen fecunda el maíz tradicional. ¿Qué pasó ahí? Pues que contaminamos con nuestra semilla transgénica otros materiales genéticos que son parte de nuestra riqueza de la agrobiodiversidad. Y si ese material genético tiene genes de una bacteria como el Bacillus thuringiensis, contamino, y la semilla que se genere ahí, de ahí en adelante, pues va a tener ese gen de la bacteria. Por lo tanto, todo aquel que se muerda, insecto que muerda el maíz, se va a morir. Entonces ahí ya transgredimos un poco la idea original de desarrollar eh, plantas, materiales transgénicos para aumentar los rendimientos, para protegerlo de los insectos, de los hongos y producir de una forma más eficiente. Estamos contaminando. Entonces, y ahorita les cuento otras más grandes, de cómo la ciencia, la tecnología, pues tiene un componente de bioética, pero a su vez también los mercados mundiales tienen un componente que nos obligan a que tomemos una posición frente al desarrollo de los modelos tecnológicos en el mundo. La Revolución Verde nos ha salvado de la hambruna después de la Segunda Guerra Mundial, pero también ha dejado unas secuelas muy fuertes, ¿sí? Entonces el tema de la globalización de los mercados en el mundo, pues
es un tema muy importante, pero que también genera controversia por el tema de la soberanía alimentaria. Si nuestras semillas ancestrales ya no son tan productivas, hay unos materiales genéticos de alto rendimiento, pero a alto costo. Es que no nos los regalan, hay que comprarlos. Y si hay que comprarlos todo el tiempo, porque usted no puede, no le permiten obtener semilla de un material genéticamente mejorado, no puede obtener semilla para usted mismo, menos para vender. Usted tiene que volverlo a comprar, ¿sí? Es como yo sé que muchos de ustedes tienen Netflix o Spotify. ¿Cada cuánto les toca pagar? No, yo tengo suscripción mensual. Ah, bueno, entonces significa que cada que pasa un mes, usted tiene que volver a pagar, tiene que volver a comprar, ¿sí? Pues eso mismo pasa con los modelos, con los materiales genéticamente modificados. No se permite obtener semilla. Usted tiene que comprar, ¿sí?, todo el tiempo semilla cuando la va a sembrar. Y eso riñe con nuestras tradiciones, y es que nuestros agricultores, nuestros indígenas, las comunidades ancestrales han tenido históricamente sus semillas y son parte de su riqueza y no tienen que comprársela a nadie, solamente obtienen semilla de sus propios cultivos, la almacenan, la venden, la intercambian para seguir utilizándola, ¿sí? Entonces ahí hay unos datos muy importantes, algunos datos sobre cultivos de plantas transgénicas a nivel mundial. Este es cómo ha venido creciendo los cultivos transgénicos en el mundo, son los verdecitos. Cada vez hay más cultivos transgénicos en el mundo. Cómo estos cultivos transgénicos utilizan insumos químicos. Este es un ejemplo de Argentina, del cultivo de soya, que utiliza gran cantidad de miles de hectáreas y de litros de insumos químicos para el cultivo, ¿sí? Entonces, así como hay un mayor rendimiento de los materiales genéticamente modificados, requieren mayor cantidad de insumos de síntesis química. Mire cómo ha crecido el glifosato para el cultivo de la soya, porque cultivos de soya sin glifosato, pues difícil de hacer, siempre se utiliza el glifosato, ¿sí? Mire cómo el consumo de los herbicidas en el mundo ha crecido. Y esta fotografía no está muy buena, está borrosa. Pero ahí es un cultivo de pan coger, banano, yuca, ñame, que es afectado por el uso de herbicidas. Herbicidas que se han utilizado en Colombia para la destrucción de cultivos ilícitos, pero que también la aplicación ha afectado la producción de, mm, de cultivos de pan coger, generando unos daños en la población campesina. Entonces, por eliminar cultivos de coca, utilizando herbicidas, pues también han afectado la producción agroalimentaria de las familias. Y esta es una fotografía clásica, esto es por allá en Brasil, donde miren cómo un tractor, allá pequeñito se ve el tractor, haciendo sus labores agrícolas en medio de un desierto, y solo quedó un árbol ahí como atravesado, se salvó de alguna forma. Entonces mire cómo estamos transformando el paisaje, destruyendo la biodiversidad para mm, generar dinámicas productivas, dinámicas agrarias, ¿sí? Entonces, hablando de los transgénicos, pues fundamentalmente hay una serie de reparos de diferentes sectores. Recuerden que les decía que algunos son, eh, digamos, defensores de los procesos transgénicos, otros son detractores, y cada uno de ellos tiene diferentes miradas y diferentes análisis. Lo importante en estos casos es que se tenga la mayor información posible, tanto de los beneficios de los transgénicos como del impacto
que generan los transgénicos y tomar una posición, o al menos esté informado. A veces no es fácil tomar una posición. Yo puedo ser el mayor defensor de la agricultura orgánica, pero trabajo con una empresa productora y distribuidora de agroquímicos. Entonces, dice, no, pues es que yo defiendo la agricultura orgánica, pero vendo químicos. Entonces, ¿sí? Hay veces que las posiciones no son fáciles, pero simplemente esté informado para que pueda hacer un ejercicio profesional con el menor daño posible al ambiente, a la sociedad, a la biodiversidad. Entonces, esta controversia entre la ecología y los transgénicos no es nueva, ¿sí? Han habido ya muchos estudios que demuestran los impactos negativos de los transgénicos. También hay estudios que demuestran los aspectos favorables y estamos en esa. Fundamentalmente, ¿cuáles son algunos impactos? La exposición de insecticidas en la planta ha hecho que rápidamente los insectos generen resistencia, que ya lo había mencionado, y entonces el manejo integrado de plagas termina siendo cuestionado. El MIP, manejo integrado de plagas, o el MIPE, manejo integrado de plagas y enfermedades, o el MIRFE, manejo integrado de plagas, enfermedades y riegos, pues tendría otras connotaciones. Nosotros los agrónomos hablamos mucho de MIP, MIPE, MIRFE, refiriéndonos a esto que les acabo de mencionar, pero teniendo en cuenta que el uso excesivo de una molécula química o el uso inadecuado, mejor, pues nos puede romper estos manejos integrados, ¿sí? Igualmente, otro aspecto es los transgénicos o los materiales genéticamente modificados o mejoramiento genético de semillas, entre otros, que allí están los híbridos, pues nos crea condiciones, o la Revolución Verde establece cultivos uniformes eh, o monocultivos. Entonces los monocultivos son aquellos grandes extensiones de tierra con una sola especie como cultivo. Eso se llama un monocultivo. Esos monocultivos son genéticamente uniformes, por lo tanto solo hay una especie de interés económico, agronómico dominante, y las demás especies se van perdiendo. Muchos de ustedes de pronto conocieron algunos maíces locales, regionales. Yo recuerdo en Boyacá un maíz que se llamaba roita, o le decían roita, que era un maíz que tenía la propiedad de explotar como el maíz pira. Hoy ese maíz desapareció, yo creo que ya no existe, y esa pérdida de especies, pues es a todo nivel. Se ha venido perdiendo nuestras especies nativas porque han venido nuevos materiales y las han desplazado. En papa ocurre muchísimo esto, y supongo que en muchos cultivos también han desaparecido. Igualmente, las plantas o las que llamamos arbences o malezas se han vuelto resistentes. No solo los hongos, las bacterias y los insectos generan resistencia, sino también algunas plantas arbences o malezas se han vuelto resistentes por el uso continuo de los mismos moléculas químicas o herbicidas, ¿sí? Entonces ya tenemos variedades resistentes, eh, por lo cual el manejo de malezas o arbences, maleza es un concepto poco, poco agradable, poco adecuado, porque se utiliza desde el concepto de antropocéntrico, es decir, nosotros los hombres somos lo más importante, la naturaleza no. Desde los conceptos de agroecología no decimos malezas, sino arbences, pero también han desarrollado este tipo de resistencia, es decir, el mejoramiento genético ha causado impactos por resistencia en diferentes organismos. Igualmente, desde lo económico, pues existen muchos inconvenientes porque no siempre los materiales genéticamente modificados han solucionado los problemas de hambre, no han resuelto los problemas de hambre.
no han resuelto los problemas de pobreza, ¿sí? Y los costos de producción se han incrementado y en algunos casos la rentabilidad no es la prometida, ¿sí? Entonces también hay unas dificultades con el tema del rendimiento y la rentabilidad de algunos cultivos transgénicos. Llegó la tecnología, nos trajo unas super semillas con unos paquetes de insumos químicos, pero la pobreza no disminuye y el hambre continúa. Entonces la pregunta es, ¿hacia dónde va la tecnología que no aporta a la solución de los problemas de hambre y de pobreza en el mundo? Deberíamos seguir allí y por el contrario genera problemas ambientales, pérdida de la biodiversidad, pérdida de la fertilidad de los suelos, contaminación de aguas, entre otros. Entonces, aquí hay un tema de si realmente estamos yendo por el camino correcto con estos modelos de agricultura. Igualmente, estos aspectos de algunos efectos adversos que generan los productos transgénicos en algunos consumidores, ¿sí? Por ejemplo, el tema del favismo, que es una deficiencia metabólica que genera reacción adversa a la lectina, que es una proteína que está en los habas, frijoles, ¿sí? Eh, que se acentúa en estos materiales transgénicos o en las papas transgénicas, ¿sí? Seguramente nosotros ya hemos comido papa transgénica, ¿sí? Y no lo sabemos, porque no siempre la etiqueta le dice al consumidor que es un producto transgénico. Ustedes cuando se han comido un paquete de papas y tienen la curiosidad de leer, la papa dice, fabricado con papa transgénica, seguramente no. Pero en Colombia estamos produciendo papa transgénica desde hace bastante tiempo y esa papa en buena medida podría ir a las empresas fabricantes de chips de papa, ¿sí? Bueno, pero no solo es en la economía, ¿sí? Ni en la parte ambiental, también en la salud. Que ven ustedes en pantalla ahí un par de ratoncitos de laboratorio, sí señores, uno más gordito que el otro. Son diferentes estudios que han hecho investigadores en el mundo. Eso no fui yo, eso fue investigadores de alto nivel que han demostrado que los productos transgénicos tienen afectaciones en la salud. Por ejemplo, un estudio que realizaron de 863 ratas, estudiaron, eso fue en el 2005, las estudiaron, revisaron, las pusieron a comer papa transgénica, ahorita les cuento, eh, mm, y les analizaron después la sangre, los riñones, y vieron la diferencia entre las que comían transgénico y las que no comían. Las que comían maíz proveniente de o manejado con químicos y las que comían maíz que no tenían químicos. Entonces aquí hay unos diferentes estudios, estos son solo 3 de muchos estudios, los que hicieron los de ratas en sangre, los del doctor Pustay, en los cambios fisiológicos en las ratas que alimentaba con papa, entre otros, ¿sí? Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud afirmó en el año 2005-2006 que no existen riesgos para la salud por el consumo de alimentos transgénicos. Entonces, unos dijeron que sí, otros dijeron que no. ¿A quién le creemos? ¿Sí? Pues se trata de evidencias. Entonces, miren, aquí es una fotografía. Esta es un corte seccional de yeyuno, que es parte del sistema intestino de las ratas. Entonces, unas están alimentadas con papa transgénica, ¿sí? Las de su derecha están de ratas alimentadas con papa transgénica y les hicieron un corte seccional y la compararon con las de la izquierda, que son ratas que fueron alimentadas con papa normal. ¿Cuál es la diferencia? Que las de la derecha, las de papa transgénica,
el yeyuno es más largo, mire, en general es más extenso, ¿sí? Y entonces contaron las células linfocíticas intraepiteliales y efectivamente hay una mayor cantidad de células de esta condición, ¿sí? En las ratas que comieron transgénicos. Igualmente, a esas mismas raticas les hicieron varios estudios, ¿sí? Y miren, por ejemplo, este que está ahí. ¿Qué ven ustedes? Espero que lo estén viendo. En la parte superior hay un ratoncito solo, ¿sí? Y en la parte de abajo está los ratoncitos pequeñitos con la mamá. Sucede que detectaron que en los ratones que eran alimentados con papa transgénica, la temperatura era superior, ¿sí? Se aumentó la temperatura. Entonces, ahí empezaron a detectar que genera mayores niveles de temperatura en estas ratas, en las raticas alimentadas con papa, con alimentos transgénicos, ¿sí? Igualmente, hicieron unos estudios de los hepatocitos, la estructura hepatocítica en las ratas macho, y los compararon con los dos grupos en el hígado y encontraron que efectivamente habían afectaciones. En este caso es un experimento que hizo un investigador, Seralini, y los puso a comer a un grupo maíz que fue sembrado y donde se utilizó una molécula química que es Roundup. Y al otro grupo, un grupo de ratas con maíz sin el uso de Roundup. Entonces, fundamentalmente encontró que en la medida que se utiliza más cantidad de Roundup, las células hepatocíticas son mayores, ¿sí? El uso de moléculas químicas en alta concentración genera efectos adversos en las raticas. Pero miren, aquí está todavía un poco más explicado. Es como en este mismo experimento que le ven a los ratoncitos. Que ellos, ¿sí? Ahí está el investigador, Seralini, él determinó, encontró que las ratas que eran alimentadas con maíz y Roundup, donde había Roundup, desarrollaron tumores en mayor porcentaje y de mayor tamaño que los ratoncitos que fueron alimentados con maíz, donde no se utilizó la molécula química Roundup, ¿sí? Aquí están los resultados en general de este señor Seralini. Dice que cuando utilizaron dosis de 11, 22 y 33% de maíz genéticamente modificado con o sin uso de la molécula química Roundup, durante 2 años en las ratas se encontró que en las hembras, ¿sí?, los grupos tratados murieron más rápido, desarrollaron tumores de mama con mayor frecuencia y la pituitaria, que es un órgano del intestino, fue el órgano más afectado. Y en los machos se encontró congestiones hepáticas mayor que en el grupo testigo, las nefropatías renales también fueron mayores y que se confirmó desde la parte bioquímica que hay deficiencias renales crónicas altamente significativas entre estos grupos, ¿sí? Igualmente que los tumores fueron más grandes en los grupos de ratas que comieron eh, alimento genéticamente modificado y tratado con químicos, ¿sí? Entonces, pues ahí están unos estudios, eso lo dijeron los estudios, ¿sí? Eh, Miren la parte roja que acaba de aparecer ahí, dice, los resultados pueden explicarse por los efectos disruptores endocrinos no lineales de Roundup y por la sobreexposición de los transgenes en los organismos genéticamente modificados y sus consecuencias metabólicas. Eso fue el estudio que hicieron estos investigadores, ¿sí? Ajá. Y entonces quedamos así.
¿Y ahora qué hacemos? Pues entonces digamos que hay que pensar en cuál es la bioseguridad de los alimentos que nosotros estamos consumiendo en Colombia, ¿sí? Y no solo en Colombia, en el mundo, porque buena parte de nuestros países en América Latina importan alimentos, ¿sí? Colombia, efectivamente, también tiene alimentos transgénicos de varias empresas productoras y comercializadoras de semilla, eh, que tienen, digamos, diferentes materiales. Esta es por ejemplo, el transgénico en Colombia. Uno de los primeros fue en el 2002, llegaron los primeros materiales transgénicos con el algodón BT Nucot 33. Se hicieron unos estudios de artrópodos, se miró cuáles eran la afectación en anélidos, es decir, insectos, arañas, lombrices, a qué distancia volaba el polen. El ICA autorizó en el 2002 una licencia para importarlo. Luego la sociedad civil puso unas demandas para que no se importara maíz transgénico. Sin embargo, pues eso en el 2005 se aceptó que se importara este tipo de semillas, ¿sí? Eh, y desde el 2007 se autorizó en Colombia la siembra de maíz, yuca, rosas, café, caña, entre otros. Ya desde el 2007 tenemos en Colombia esos cultivos, ¿sí? Se siembra a gran escala desde el 2008, se sembraron 25.000 hectáreas, pero las pérdidas fueron muy altas, se perdió entre el 50 y el 75%, más o menos unos 8 millones de dólares. Eh, el uso del Roundup se incrementó en un 200%. Ustedes saben que cuando se consume un producto, pues aumenta el precio, oferta-demanda, ¿sí? 3.000 productores de maíz fueron afectados, cerca de 35 millones de dólares se perdieron por allí en el Tolima y otros departamentos productores de algodón, pero pues simplemente no ocurrió nada. Eh, el ICA hizo una sanción a Monsanto con 250.000 dólares, nada más. Y ahí paró el tema, ¿sí? Y ya nadie se acuerda de la quiebra de los algodoneros en el, en el 2008. Entonces eso ha generado una insatisfacción con el actual modelo agrario, ¿sí? Porque hay un excesivo énfasis en la especialización del conocimiento, pero que no redunda en las mejores condiciones de vida, de alimentación para las comunidades rurales, campesinas, empresariales, porque también se quiebran, ¿sí? Se ha olvidado el tema de las interrelaciones ecosistémicas y culturales. ¿Se acuerda la primera diapositiva que les mostré? La segunda, de las interrelaciones ecosistémicas, cultura, de los modelos agrarios. Pues eso no se ha venido perdiendo. Desconocemos esas complejidades y la vinculación entre los productores y sus tradiciones, costumbres, ancestros, el territorio, creencias. No hay valoración de estos conocimientos ancestrales de las comunidades campesinas que en buena medida llevan muchas generaciones conociendo sus semillas, su agua, su suelo, su biodiversidad, su clima. Y pues esta valoración parcial de los componentes de los modelos agrarios nos hacen cometer errores a nosotros los técnicos o los que tratamos de apoyar técnicamente los procesos agrarios porque desconocemos el contexto y pretendemos llegar a conocer en una visita de 1 o 2 horas o una semana, ¿sí? Modelos que los agricultores conocen por décadas, por generaciones. Y esa valoración eh, parcial de las condiciones ecosistémicas, sociales y culturales de
las diferentes regiones nos hace cometer errores. Entonces, pues esa insatisfacción de la visión agraria fundamentalmente es porque hemos privilegiado el uso de sustancias de síntesis química para enfrentar problemas. Es decir, todo lo pretendemos resolver con una fórmula mágica de una molécula que viene en un frasco y que nos toca comprarla. Pero es que esa molécula química apareció hace pocos años. Es decir, antes de la aparición de que alguien se inventara la molécula química, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo enfrentaban esa dificultad los agricultores? Es que las enfermedades no son nuevas, las plagas no son nuevas, siempre ha estado ahí. Pero en los últimos años solo nos dedicamos a solucionar el problema con una molécula química, y eso no es cierto. Tal vez olvidamos, no queremos reconocer que hay un conocimiento ancestral muy poderoso en nuestros productores, en nuestros campesinos indígenas, y que desde la academia nos resistimos a creer que la solución no es por acá, sino por allá, ¿sí? Igualmente, esto que ya les comenté, la fertilización reducida a solamente NPK, que es lo que vende el comercio, y entonces los otros elementos nutricionales que necesitan las plantas, ¿dónde están? ¿Cómo los vamos a reponer? Ahí hay una serie de cuestionamientos porque aún el mercado no ofrece todos los elementos nutricionales que requiere una planta. Y el tema de los monocultivos, ¿sí? Seguimos insistiendo en los monocultivos, pero hay evidencia suficiente que tenemos amplias dificultades para mantener la sanidad y la productividad en este modelo de monocultivos. Mientras que hay estudios que demuestran que los policultivos no tienen tantas dificultades de sanidad y productividad como los monocultivos. Énfasis en híbridos de alto rendimiento, lo que les dije, la tecnología para el mejoramiento genético, pero que tiene una serie de implicaciones que ya les conté, no les quiero repetir. Uso de maquinaria agrícola no adaptada. Les dije hace un buen rato que nuestros suelos son muy frágiles, débiles, inmaduros, y a esos suelos los sometemos a unos procesos de mecanización muy intensos que no lo soportan, que los deteriora rápidamente. Entonces, la solución no es utilizar maquinaria que utilizan en otra parte del mundo donde los suelos son muy fuertes, suelos ya maduros, y traemos la maquinaria importada y lo ponemos a trabajar acá en suelos muy jovencitos. Y el daño es la pérdida de la fertilidad del suelo y la compactación del suelo. Y lo otro es la transferencia vertical de la tecnología, donde creemos que la ciencia, la academia y la investigación que se hace en las universidades, en las empresas, es la mejor solución para los problemas del sector agropecuario. Transferencia vertical de tecnología. Y entonces, ¿dónde está el conocimiento, la experiencia y el saber de las comunidades campesinas, indígenas, afros, que ya les mencioné? O sea, no debe ser solo hacia abajo, es que desde la base de los productores surge el conocimiento, hay conocimiento. Y por eso digamos que es importante y en los últimos años se ha fortalecido esas dinámicas de aprender entre todos. Hay que reconocer en los agricultores esos saberes, ¿sí? Esos saberes. Bueno, entonces, en este modelo de insatisfacción que les estaba mencionando, esto que ya les acaba de mencionar hace un momento, perdón que aquí se me devolvió. Ah, esa era la última. Listo. Ahí terminamos entonces la presentación. Muchísimas gracias por su atención. Nos hemos pasado unos, no, apenas estamos suficiente a tiempo. Tenemos 6 minuticos para algún comentario muy corto sobre lo que acabamos de trabajar. Entonces, por aquí hay una mano levantada. Espérenme un segundito. Está levantada Adriana Mercedes. Luego Remberto y luego Karen. Adelante, Adriana, muy concreta con tu comentario, por favor.
Sí, buenas noches para todos. Muy interesante el tema, profe. Me hubiera gustado estar desde el principio, pero sí quiero dejar de presente un tema de logística que no está bien organizado y es que obtuvimos un doble enlace. Yo tenía un enlace al que me conecté y donde habían varias personas conectadas, solo hasta cuando me devolví, revisar nuevamente y ese enlace y mi programación personal pues está desde hace días cuando lo enviaron, cuando me inscribí. Pero de hoy hay un correo en la mañana ya sobre el tiempo con este enlace, razón por la que pude ingresar, lo envié al grupo y algunas personas pudieron ingresar. Pero sí creo que es un tema muy interesante, pues como para que uno se lo pierda. Sé que hay dos posibilidades para asistir a las sesiones, pero en mi caso mañana no podré, entonces por eso me había programado para hoy. Por lo Perfecto, demás, gracias. gracias, el tema está muy bueno y trataré de retomar en el chat la grabación. Perfecto, Muchas gracias. gracias, profesor. Listo. Remberto, adelante. Hola, profe. Buenas noches a todos. Profe, habla un tema muy importante en cuanto a enfermedades producidas por estos factores de uso indebido de pesticidas, como es el cáncer. Usted nos habló un poquito del tema de que el uso o el mal uso en implementación de equipos en el momento de fumigación de estos pesticidas y el contacto directo que tienen eh, ocasionan estas enfermedades. Pero a lo largo de la trayectoria hay un tema muy delicado, aumento de la aplicación de estos pesticidas en el sistema vegetal. Hay una acción residual que de una u otra forma nosotros lo consumimos y por eso es que ocasionan estas enfermedades. Ese es el tema que quería comentarle. Sí, señor, perfecto. El tema de la residualidad es un factor que creo que no hemos investigado lo suficiente, no hemos tenido como la suficiente ilustración, ni siquiera desde los técnicos y profesionales del sector agropecuario, mucho menos dentro de los agricultores. Y es que efectivamente hay moléculas químicas cuya residualidad es muy alta, muy larga, a pesar de que la etiqueta de los productos viene alguna información sobre lo que llaman los periodos de reingreso o periodo de carencia, entendiendo el periodo de reingreso como los cantidad de días que deben pasar entre el momento de la aplicación y el momento en que nuevamente entra un trabajador al lote y el periodo de carencia es el tiempo en que debe transcurrir entre la aplicación de la molécula y la cosecha. Y lamentablemente estas condiciones no se presentan, no se cumplen. Tal es el caso de cuando ustedes vayan a comprar, no sé, frutas, verduras, en cualquier sitio. ¿De qué color son o qué color tienen los tomates? Entonces uno encuentra tomates con una sustancia amarillenta o blancuzca por encima. ¿Y ve qué tiene? Pues sucede que es una molécula química que lamentablemente le aplican unos días antes de la cosecha para mm, alargar el periodo o la periodo de preservación, la vida útil en el mercado. Eso genera unas condiciones de exposición a contacto de la molécula química por parte no solo del productor, del trabajador de campo, de los consumidores, de nosotros los consumidores. Y ese es un tema que se tiene que abordar al interior de todos los actores de la producción agraria a nivel del país. Bueno, creo que seguía, está, Remberto ya habló, por favor baja la mano. Luego está Alexander y Jorge, buenas luego noches. Jason. Muchas gracias por el espacio. Yo también estaba en el otro enlace, pero bueno, digamos que le cogimos el hilo al tema. Y sí quiero como hacer una pequeña reflexión con relación a lo que hemos conversado hasta el momento. Básicamente estamos hablando de que el impacto que venimos generando como población en la Tierra, básicamente lo que ha venido generando es un desbalance en los ecosistemas donde venimos afectando las fuentes hídricas, los bosques, bueno. A pesar de eso,
y de la conciencia que yo creo que hoy por hoy es más alta que hace una década. Sí es importante resaltar cómo la tecnología viene dando unos saltos bastante importantes hacia tener unos sistemas productivos más amigables con el medio ambiente, protegiendo la fauna útil. Y de ahí encontramos métodos de trabajo en agricultura donde buscamos fortalecer el sistema inmunológico de las plantas desde la línea priming, que es una línea que viene tomando mucha fuerza en el mundo, donde buscamos desde la parte de nutrición vegetal darle a la planta esas herramientas necesarias para que a través de sus metabolitos secundarios empiece a tener una cierta resistencia y tolerancia a problemas de plagas y enfermedades, protegiendo la fauna útil. En ese orden de ideas, yo creo que la década de los 70s, 80s, 90s y parte del 2000, el mal uso de las moléculas de síntesis químicas sí ha generado un alto deterioro en el ecosistema. Sin embargo, sí es cierto que hoy la reglamentación a nivel mundial, las normas que les impiden a muchas empresas usar moléculas de síntesis químicas como el fipronil, que fue prohibido hace un año, que es básicamente una molécula que afecta bastante todo el tema de abejas y insectos polinizadores, sí viene ayudando para que el método de trabajo de los agricultores, de los campesinos, que en la mayoría de los casos son los que dan más mal uso a las moléculas de síntesis químicas, porque cuando una casa comercial le dice la molécula se utiliza en una dosis de 0,7 y tiene un periodo de carencia de tanto tiempo, ellos la suben a 3 centímetros por litro, y la residualidad de esa misma molécula puede pasar ahora de estar activa en la planta 15 días a 20 días, un mes, generando grandes daños y resistencia de los insectos plagas a eso. Entonces yo creo que como una nueva generación de agrónomos, asistentes técnicos en campo, yo creo que sí debemos mirar con muy buenos ojos lo que viene sucediendo, porque pues no nos podemos quedar en lo que se hacía hace 100 años, 200, 300 años, donde teníamos producciones, donde en una mazorca obtendríamos 20 granos para alimentar una población que a la vuelta de 30 años va a ser de 9.700 millones de habitantes en la misma tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Obtener de la misma tierra que estamos laborando hoy más alimentos, porque hay de alguna manera que alimentar a la población que viene. Era eso, Jorge. Te agradezco mucho por el espacio. Gracias. Perfecto, muchas gracias por las consideraciones muy importantes. Sí, el tema de los asistentes técnicos debemos ser una nueva generación, ustedes, una nueva generación de asistentes técnicos que van a ser, o los que ya son asistentes técnicos, que sé que hay bastantes ya que trabajan con estos temas, con una nueva conciencia, porque pues el planeta no aguanta tanto. Listo, sigamos con Gloria. O perdón, Jason tal vez es el que estaba enseguida. Entonces, Jason, Gloria y Edison. Buenas noches para todos. Gracias, profesor, por el espacio. Profe, lo del NPK que comentó ahorita es bastante como a las costumbres. No sé, somos como ancestrales todavía. Uno hace la sugerencia sobre pues, la aplicación y eso, y la gente no ve otra opción, sino es con ese tipo de, de productos y no quieren ver otras opciones. Es lo que con lo que contamos con nuestros agricultores, y pues iba todo lo que las asesorías que nosotros pues intentamos darle a las personas, pero pues no quieren salir de lo que ya como que les funciona, ¿sí? Era eso, profe. Perfecto, perfecto, muy, muy buen comentario, eso es importante. Seguimos todavía actuando como varias décadas o siglos atrás. Listo, ¿quién sigue? Buenas noches para todos. Hola Gloria, adelante. Entonces, pues yo quería, digamos, plasmar un instante. Yo llevo 17 años trabajando en flores y pues he tenido la oportunidad de ver la evolución, ¿sí? Ya que es un mercado de exportación principalmente. Y ahorita, digamos, a la altura en la que estamos, hay unos certificaciones que corroboran que nuestro producto pues es amigable con el medio ambiente, cuida a los trabajadores y pues produce una flor de buena calidad.
lo que hablaba el compañero ahorita, tenemos ahorita unas prohibiciones, unas restricciones y unos usos excepcionales en algunas moléculas, y en junio de este año pues va a haber una revolución muy grande porque al nivel en el que estamos ahorita, digamos, en la compañía, se requiere que salgan casi 16 moléculas de nuestro uso habitual. Yo soy jefe MIPE, entonces pues estamos desde ya ensamblando toda una estrategia donde la parte nutricional tomó muchísimo fuerza, muchísimo valor, y hemos logrado encontrar muchos hongos y plagas que se contienen con unas cargas de potasio, de cobres, de otras cosas, y pues me parece bien importante, digamos, lo que hablaba el compañero, que desde la planta podamos trabajar alimentándola muy bien, y lo que decía el profe, es muy difícil suplir la necesidad cuando tenemos monocultivos o una sola variedad sembrada. Nos ha funcionado también mucho el cambio estratégico de cultivos, pasándolos o rotándolos, como parcelando, y algunos nos, digamos, nos previenen trips, otros nos previenen nematos, otros nos oxigenan suelos, y hemos empezado a indagar mucho sobre estos temas desde ya la parte como empresa, por la misma exigencia del mercado internacional. Entonces quería hacer como ese aporte. Perfecto, muy importante lo que acabas de mencionar. Listo, continúa, tal vez era Edixon. Sí, tutor y compañeros, buenas noches. Yo presto asistencia en algunos cultivos como flores y otros cultivos como el tema de aguacates, el tema de arándanos, el tema de hortalizas. Y realmente yo creo que hace unas décadas hemos ido avanzando en el tema de agroquímicos. Ya, digamos, es una irresponsabilidad hacer una recomendación de un producto sin analizarlo en el FRAI y el IRAC, que es un punto importante. Y aparte eso, ya estamos manejando biocontroladores, estamos manejando los mismos insectos depredadores para mejorar todo este tema. Y otro punto interesante en el tema de la fertilización. Ya no se maneja, pues de pronto hace un par de años se manejaban los NPK, y ahora hay empresas muy responsables y yo realmente cuando hago una recomendación de una fórmula, recomiendo nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, zinc, cobre, y una gran fuente de elementos, porque pues si no hacemos un buen uso de unos productos, no vamos a tener una producción asistida e importante. Entonces, pues estamos haciendo las cosas mal. Tenemos que ser muy conscientes cuando hacemos una recomendación. Este sería mi aporte como muy rápido, tutor. Perfecto, muy valioso el aporte, eso es muy cierto. Y lo has dicho, el suelo necesita mucho más de los elementos que normalmente estamos utilizando. Listo, bajan la mano los que ya participaron. Sigue Jackson. Y luego Julio. Adelante, Jackson Loxmar. Buenas noches para todos. Adelante. Profe, pues lo que pasa, o sea, es que muchas personas siguen manteniendo el tema de los cultivos y dándole un uso muy orgánico, pero entonces el consumidor muchas veces esos productos no los valora, los paga a un precio muy mínimo, y yo creo que eso es lo que bastante productor ha dejado de producir orgánico y ha comenzado a utilizar los químicos. Yo creo que también es tomar un poco más de conciencia a la hora de nosotros comprar los productos de los agricultores. Me parece Gracias. perfecto, Jackson. Un comentario muy importante que acaban de hacer. Y es, ustedes son productores. Yo soy productor. Sí, señor. Entonces, eso, el productor, como Jackson, como Jorge, como muchos de ustedes que sé que son productores, tienen las ganas de producir limpio, orgánico, sano, con el mejor cuidado del medio ambiente, en fin, salen al mercado y el mercado no les da opción. Entonces, fíjese que también es un problema de orden social y económico, porque nadie trabaja a pérdida. Entonces es donde, ¿cuáles son las estrategias mediante las cuales ustedes, productores o yo, debemos generar esos modelos de agricultura con bajo impacto, con mínimo uso de productos de síntesis química, preservando el agua, el suelo, si la sociedad no nos reconoce esos precios? Entonces ahí hay una serie de posibilidades como
la diferenciación del producto, la agregación de valor, los mercados segmentados. Es decir, yo no puedo salir a la plaza de mercado con mi producto y pretender que me den más un precio diferencial a aquel que lo produce químicamente, ¿sí? Si yo salgo con mis lechugas orgánicas y las pongo al lado del vendedor que tiene las lechugas convencionales, envenenadas, pues difícilmente me van a dar algo más por las mías. Es más, las mías son como las más feitas, las más pequeñitas. Las de productos químicos son verdes, brillantes, grandes, bonitas. Pero pues seguramente estamos yendo al sitio menos adecuado para buscar la diferenciación. Ya hay en Colombia, eso no es carreta, ya hay en Colombia una red de productores y de comercializadores de productos agroecológicos, orgánicos, biológicos, que tienen unos mercados pequeños, pero en crecimiento. Las estadísticas del Ministerio de Agricultura de los últimos años indican que el mercado orgánico es de los que más crece en los últimos años. Crece a tasas cercanas al 7%, muy por encima de los otros productos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay unos mercados pequeños que están dispuestos a pagar esa diferencia. Un ejemplo muy interesante de esa diferenciación del producto, para los que les gusta el buen café, aquí algunos de ustedes o que conocen de cafés, cafés especiales, la línea de los cafés especiales que se viene desarrollando en Colombia es bien interesante porque ha logrado generar una serie de canales de comercialización para vender su café orgánico, café de origen, café con algunas condiciones. ¿Y cuánto vale hoy una libra de café de esas características en cualquier tienda de cualquier ciudad? 50.000 pesos. De 35.000 a 50.000 pesos, la más normalita, 60.000, 80.000 pesos las más especiales. Entonces, eso nos enseña que hay caminos que no están fáciles, no son automáticos, pero es un proceso de trabajo, organización, en los cuales se puede avanzar. No son fórmulas mágicas, pero el camino se sigue abriendo. Y los mercados de exportación, antes de que se me olvide, los mercados de exportación siguen recibiendo producto de estas características, por una razón muy sencilla, porque hay gente que tiene la capacidad de pago y está dispuesta a pagar más por productos sanos. Y ese tema, digamos que es bien interesante para otra conversación. Bueno, vamos con las dos últimas, Julio César y Lady. Buenas noches, compañeros y tutor. Yo quiero reconocer primero que todo que es perentorio y urgente conservar los conocimientos ancestrales y que tienen nuestros agricultores de hace muchos años, como se ha venido enfatizando en la conferencia, pero también pienso por la línea del compañero Alexander de Jesús, que es necesario conservar y perfeccionar de una manera sostenible los conocimientos nuevos que está trayendo la ciencia. Un ejemplo de esto es en 1998 la tecnología transgénica salvó los mercados y el cultivo de la papaya en Hawái, ya que un virus del mosaico estaba afectando este cultivo y estaba destruyendo por completo este mercado. Y bueno, sí, este es un problema que si no era visto desde el punto de vista genético, no sé qué otra solución hubiera tenido. Tal vez sí, pero eh, es la solución mm, más pronta que pudo traer la ciencia en este momento y pienso que conocimientos así hay que conservarlos también. Perfecto, perfecto, muy buena intervención. Sin comentarios, pero muy buena intervención. Adelante, Lady. Buenas noches, tutor y compañeros. No, es una apreciación corta. Punticos que escuché del profe Jorge y otros compañeros que es evidente que nosotros como futuros agrónomos es necesario esa aplicación desde la parte técnica
reconociendo los avances tecnológicos, sin olvidar lo que decía Julio César, los conocimientos ancestrales. Es alinear como esas dos entidades allí, ancestral y ciencia, para llevar la agricultura hacia otro nivel o evitar que, digamos, nosotros como productores sigamos contribuyendo a la destrucción que en este momento se nos está viendo en el planeta. Cuando decía alguien por ahí, no recuerdo quién de los compañeritos, es que es muy difícil hablar con los productores o con algunos de nuestros campesinos porque ellos siguen con la mentalidad, pero amarro ese comentario con lo que decía el profe, o sea, uno como productor sale bien emocionado sacando sus productos orgánicos, pero el mercado no te los va a pagar a ese precio. No es que en ocasiones querramos, sino porque no hay como vacíos políticos, hay como políticas vacías que no están tampoco alineadas a ese entorno. O sea, nosotros acá nos dicen, saquemos cosas a producir, pero que hay de las políticas a nivel gubernamental, a nivel mundial, a nivel alimenticio. Estamos prácticamente haciendo batalla o haciendo productos para ese afán comercial y esa demanda que se exige afuera. Entonces, creo que hay que también trabajarlo y tomarlo esto es como un pulpo muy grande que a todos nos toca, parte política, parte ambiental, la gente de afuera, los extranjeros, y que en ocasiones, como mencionaba el profe, hay unas personas que sí pagan ese valor agregado. Acá en la zona de Tumaco particularmente, conozco el caso de del chocolate, del cacao que exportan para Suiza, justamente por eso, porque tiene su componente ancestral y no están todavía como con la formación que al día de hoy se ve, que es la utilización de muchos agroquímicos. Entonces, creo que hay que tener en cuenta nosotros muchos puntos de vista a la hora de tocar un tema como ese. No es que nuestros campesinos no quieran, sino que nadie va a trabajar para que lo vean. Entonces, ellos tratan como de hacerlo hasta donde se pueda y en el momento que se pueda. Si usted no le da unas pautas, vea, esto se hace así, por eso, esto y esto, y podríamos llegar a eso. Y el gobierno y todo lo que tiene de ahí para abajo no están alineados a eso de cuidar nuestra alimentación, nuestros productos y nuestro medio ambiente, va a ser algo un poco tedioso, pero no imposible. Perfecto, muy bien, Lady. Me gusta cómo logras concatenar diferentes momentos de la conferencia, la presentación de la charla. Haces un análisis muy, muy estructurado, que bueno, me gustó esa interpretación y lo combinas también con su conocimiento y su experiencia. Acabo de dejar en el chat para que por favor entren a ese link y ahí dejen su registro de si les gustó la conferencia, no les gustó, pues, digamos que como para conocer cómo nos fue en esta charla. Hay dos intervenciones, el primero del profesor Marco Tulio. Profe, bienvenidos. Y luego Gracias, Karen. buenas noches a todos. Haciendo, digamos, un resumen total de esto y sabiendo que la agricultura tiene que ir dando esa vuelta hacia lo orgánico, mi recomendación para todos es que empecemos desde las bases, desde nuestras familias, desde enseñarle a nuestros hijos a comer sano. Ustedes han visto en los centros comerciales, en todo, que hay productos que le dicen a usted alto en azúcares, altos en sodio, altos en tantas cosas. Sin embargo, nosotros los seguimos comprando. Le escuché a una chica de acá de Tumaco, y aquí hay unas empresas productoras de cacao orgánico. Pero ¿qué me he dado cuenta? Que la población todavía no tiene esa conciencia de consumir productos orgánicos. ¿Por qué lo digo? Porque ese cacao que se está produciendo acá está digamos, en un centro comercial donde tenemos producciones de cacao de Casalúquer que vienen azucarados, que vienen con, yo diría que el 80% es azúcar, el resto es cacao. Y se le pone ahí un cacao artesanal, 100% orgánico, y
y la población no lo compra. Entonces, entonces el llamado es a eso, ¿no? Empecemos también desde nuestra familia a ver cómo estamos alimentando a nuestros hijos. Por ejemplo, preparamos nuestros alimentos con caldos de gallinanor y todo ese cuento, y ustedes saben que ese tipo de productos procesados ya tienen aditamentos químicos que vienen afectando también la salud de todas nuestras familias. Entonces, pues empecemos también desde nuestras casas a que le inculquemos a nuestros hijos a comer sanos. Ese era mi comentario. Perfecto, profe. Muchas gracias por su comentario. Karen, adelante. Profe, muy buenas noches. Pues agradecerle de antemano por la información que estuvo bastante importante, bastante complementaria y pues haciéndole como también un poco lo que decía el profesor en el tema de la alimentación. No, Fallamos ya le bajé bastante, volumen ¿cierto? acá. Chat, pero miramos qué fue lo que publicaron, una encuesta. Jessica, porfa, cierra el micrófono. Pues digamos que como humanos estamos tomando no tenemos conciencia de lo que comemos y el daño que generamos en nuestro cuerpo, ¿cierto? Mm, Haciendo pues, generando que nuestros hijos haya enfermedades, lo que decía el profesor, aumentando las tasas por ejemplo, de enfermedades de diabetes, de cáncer, en personas muy jóvenes. Y aunque sabemos que es por ese tipo de industrias que nos han dicho esto está bien, y lo que está bien nos dicen que está mal, lo seguimos consumiendo, ¿cierto? Sin tener como la aceptación de que mira que eso nos está generando daño, ¿cierto? Y bueno, el otro tema que le quería preguntar también es si nos va a dejar pues el link de la grabación del CIPA, porque yo también estuve, una de las participantes que estuve fue en el otro link, porque había dos links, pues el link principal que estaba al inicio de la plataforma y entonces me perdí como media hora de la charla de este tema de la Revolución Verde. Listo. Karen, muchas gracias por la intervención y efectivamente sí hubo una dificultad porque se está trabajando en una nueva nube en los CIPAS y se generó un link que posiblemente no iba a ser y luego generamos un segundo link para que todos pudiesen ingresar. De todas maneras, efectivamente, la grabación se las voy a enviar, supongo que mañana, cuando esté lista la grabación, al correo interno del curso, indicándoles esta es la grabación del primer CIPA para quienes no pudieron estar o para quienes llegaron ya luego de que había iniciado. Listo, Profe, de acuerdo perfecto. con eso, el segundo CIPAS no es con el link que se genera automáticamente cuando nos inscribimos, sino que van a enviar otro, ¿sí? Sí, sí, exactamente. Entonces yo, como es la próxima semana, les voy a enviar con anticipación Sí, eso. el link para que ustedes lo vean y Vale, les colocaré en los foros para que por favor ingresen al nuevo link. vale. Gracias, profesor. Listo, perfecto. Les agradezco mucho la asistencia, qué bueno que hayan estado acá y nos vemos la próxima semana en el CIPAS 2, donde vamos a hablar de todo aquello que tenemos a la mano, que son las alternativas tecnológicas para el manejo biológico de los cultivos. Entonces hoy quedó el panorama así como un poco gris, porque hay una problemática muy fuerte, pero precisamente el CIPAS 2 es, ¿y entonces qué hacemos? ¿Hay alternativas tecnológicas? Por supuesto que sí, muchas alternativas tecnológicas. Y yo siempre utilizo el siguiente símil. Un mecánico de los que arreglan carros, cuando se va a arreglar un carro, ¿qué lleva? La caja de herramientas. Y la caja de herramientas allí tiene efectivamente la herramienta adecuada para cada labor que va a hacer. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo, casi que todas las profesiones. Es ¿cuáles son sus herramientas? Te preguntaría a cada uno de ustedes, Julio, Joana, Jessica, Jason, Gloria, en fin, todo. ¿Cuál es la caja de herramientas que en este momento tiene para el manejo biológico
ecológico, agroecológico, sostenible o limpio de los cultivos. Porque la formación es eso. Apropie las herramientas. Conozca las herramientas disponibles, porque las hay. ¿Sí? Que no sea que llegué a un campo de cultivo y como no aprendí nunca ninguna herramienta, entonces le recomiendo al agricultor, cómprese un clorpirifos, ¿sí? Un Roundup para solucionar el problema. Ojo, hay herramientas. La formación profesional es eso, en conocerlas, entenderlas, poderlas manejar y aplicarlas en su momento. Que usted llegue a una finca, a una empresa o en su propio sistema de producción y diga, para esta dificultad, desde los cultivos sostenibles, orgánicos, biológicos, ecológicos, la mejor herramienta es la siguiente y la ponga a funcionar. Eso es el ser profesional. Y ahí es el reto. Formémonos. Entonces, invitados a la próxima sesión de CIPAS. CIPAS Nacional, no importa dónde usted esté matriculado, todos asisten, se encuentran conmigo, con los demás tutores y seguimos avanzando, ¿sí? La réplica es exactamente la misma charla, ¿sí? Entonces, quienes asistieron hoy no tienen por qué asistir a la réplica, solo al CIPAS 2. ¿Listos? Bueno, les agradezco mucho. Que descansen y nos vemos la próxima semana. Gracias, director. Muchas gracias, profe, que descanse. Bueno. Gracias, profe. Muchas gracias, excelente conferencia. Hasta luego. Gracias, señor. Gracias, profe.